a presentar a nuestra compañera Cecilia Menoni, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República. Cursó diploma en Políticas Sociales en la universidad. Se especializa en el área de infancia y adolescencia. Trabaja desde hace 16 años en proyectos y programas vinculados a la restitución y promoción de derechos. Y actualmente es coordinadora nacional de protección infantil de aldeas infantiles, desde donde viene liderando acciones tanto de sensibilización, información, como de acompañamiento de equipos en abordajes directos con niños, niñas y adolescentes. Adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente sumarme a la alegría de este evento y bueno, esperando que sea para todos un espacio rico en intercambio de aprendizajes, de debates, de desafíos que tenemos en relación a la infancia. Por mi parte, primero me voy a centrar un poco en lo que es algunos elementos del contexto nacional. Marisa comentó algunos y mañana también van a estar los compañeros de CIPIAB, pero bueno, me parecía interesante como para contarles un poco cómo hemos hecho el proceso de protección infantil, también bueno, en qué marco estamos interviniendo, ¿no? Lo primero, bueno, como ya fue mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño. Para seguir hablando de revolución, como decía Martín, que es importante, hay autores que dicen que la Convención sobre los Derechos del Niño fue la Revolución Francesa, ¿no? Para lo que fue para los adultos la Revolución Francesa fue la Convención para los niños. Y bueno, sí, estamos cumpliendo 30 años de este tratado de derechos humanos que lo que hace es cambiar un paradigma, es dejar de ver y de entender a los niños como objeto de protección y pasar a visualizarlos como sujeto de derecho. Esa frase tan sencilla que parece como tan fácil, pero que en los hechos y en las prácticas requiere de muchas transformaciones y que todavía estamos transitando muchas de ellas, pero también viéndonos desafiados como mundo adulto en relación a los compromisos que la Convención tiene para los niños y lo que efectivamente hemos logrado, ¿no? Bien, el artículo 19, bueno, muy conocido por todos en relación al derecho, digamos, de los niños a una vida libre de violencia. Después otro de los documentos importantes también, el Informe Mundial sobre Violencia, que solicita el Comité de Derechos del Niño y que se le encarga a Sergio Paulo Piñeiro, el experto internacional, y que como mensaje central trae esta idea de que ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable y que toda violencia es prevenible. ¿Sí? Todas aquellas formas de violencia que en muchos casos se terminan, digamos, naturalizando en relación al contexto, ¿no? Bueno, cada cultura, ¿no? Se habla muchas veces que la violencia es cultural y en realidad esto es algo que es importante de romper, ¿no? Esto no tiene que ver con la cultura, sino que tiene que ver con las relaciones de poder entre el mundo adulto y los niños y con lo que efectivamente los adultos creemos, digamos, que es lo mejor para los niños y que en muchos casos ese concepto del interés superior después no se ve reflejado en nuestras prácticas institucionales y en nuestra vida cotidiana también. En términos de contexto nacional, uno también de los documentos que seguramente muchos de ustedes conocen fue el estudio de prevalencia sobre el maltrato intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes que se hizo en el año 2008. Una de sus autoras, Mariela Solari, también va a estar mañana acompañándonos. Y de ese estudio, uno de los datos que surge, que creo que es un dato que en su momento fue como bastante fuerte, digamos, para todos, nos muestra, porque si bien ha pasado 11 años, hay cosas que se siguen dando, que el 82% de los adultos entrevistados reporta alguna forma de violencia psicológica o física contra un niño de su hogar. Más de la mitad de los entrevistados manifiesta haber utilizado alguna forma de castigo físico contra el niño de referencia y el 15% declara haberle infligido fuertes castigos corporales. Tenemos también la encuesta de indicadores que hizo UNICEF y MIDES y ahí también lo que nos muestra es que más de la mitad de los niños de entre 2 a 14 años fueron sometidos a algún método violento o disciplina por su madre, su padre u otros miembros adultos del hogar. El 2,8% de los niños recibieron castigos físicos severos y por otra parte el 2% de las madres o cuidadoras cree que los niños y niñas para ser educados o criados es una forma correcta, digamos, el uso de la violencia física. Entonces, vamos viendo estos documentos, vamos viendo digamos, estudios que nos muestran y que hablan de hace pocos años que, como sintetiza en UNICEF en su documento de panorama de la violencia hacia la infancia en Uruguay, la disciplina violenta tiene una alta prevalencia en el Uruguay.
tenemos realmente un problema con esto, ¿no? Como les decía Samuel en un momento, nosotros en el mes de marzo lanzamos una campaña que quizás muchos de ustedes conocen, Crecer sin Violencia, y realmente por momentos nos sentíamos un poco impactados con algunos de los comentarios de las redes, que obviamente hay que relativizarlos porque, bueno, todos sabemos que todos en las redes, todos no, bueno, o hay gente que se dedica a poner cosas y qué sé yo, pero sí hay una porción importante de la gente que escribía, decía, bueno, muchos derechos, pero pocas obligaciones, a mí me pegaron de chico, salí derechito, muchos de los problemas que tenemos es porque los niños no tienen límites, ¿no? Entonces, nuevamente, esto que decía Lucía, que me parecía interesante, si yo para enseñarle a un hijo, para disciplinar a un hijo le pego, estoy enseñando que la forma de resolver los problemas es a través de la violencia. Y como decía también Marisa, esto después se repercute y se ve claramente en lo que es el mundo adulto. Cuando hoy en día tenemos la tragedia, porque creo que hay que llamarlo así, de los femicidios, tiene una historia, ¿no? Si yo crezco en un hogar donde se me enseña que quien me quiere me pega, no es extraño que luego en las relaciones de pareja yo reproduzca justamente un vínculo aprendido, ¿sí? No tiene que ver con que me gusta que me peguen o con que siempre se consigue varones que le pegan, sino que tiene que ver que hay una pauta, digamos, de relación que está aprendida, que fue enseñada desde los primeros años de vida y que de no mediar un proceso de intervención es muy difícil de poder efectivamente transformar. Bien, algunos otros datos para seguir como poniéndonos en ambiente, digamos. Para el año pasado, el CIPIAB, que bueno, todos conocen el sistema ya hace, creo que más de 5 años que viene reportando año a año en su informe de gestión los datos a nivel país. Para el año pasado se atendieron 4.131 situaciones de violencia. Esto corresponde más o menos con unas 11 situaciones diarias. Y como sabemos, y como la propia gente del CIPIAB lo ha dicho en la presentación que hace todos los 25 de abril, esto es la punta del iceberg. Esto es lo que vemos, ¿sí? Vemos estas situaciones, pensamos que para el país que somos, con los pocos niños que tenemos y con la tasa de natalidad que sigue bajando, tratamos bastante mal a nuestros niños. Y alcanzamos como sistema a una porción de ellos, ¿sí? Pero necesitamos seguir avanzando en los mecanismos de detección y en los mecanismos de abordaje a estas situaciones. Del total de esas 4.131 situaciones, el 32% corresponde a maltrato emocional, el 25% a maltrato físico, el 23% a abuso sexual y el 20% a negligencia. Todas estas situaciones, o muchas de estas situaciones, mejor dicho, perdón, casi el 80% son situaciones recurrentes. Esto significa que estamos llegando tarde. Cuando llegamos a la vida de estos niños, estas situaciones no es que sucedieron una vez, que una vez se lo disciplinó de una forma violenta o que una vez se le realizó un maltrato emocional o se lo insultó, sino que significa que para estos niños la violencia es parte de su vida cotidiana. Bien, casi el 60% de los niños, niñas y adolescentes no se visualiza como víctima de violencia. Esto creo que es otro dato bastante importante también, porque ahí obviamente seguimos visualizando la necesidad de trabajar con los niños, de empoderarlos en sus derechos y de poder enseñarles a que hay otras formas de desarrollo y otras formas de crianza que no necesariamente tienen que implicar la violencia. Y después un tema que obviamente daría para un montón, que es el tema de que el 93% de los agresores son integrantes del núcleo familiar, ¿sí? Esa es como un poco la situación. Bien, en síntesis entonces, para esta primera parte del contexto, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un fenómeno aún naturalizado e invisibilizado dentro de la sociedad uruguaya. También hablábamos, ahora que la veo a Denise de Fey, otra gran compañera de camino de estos años de trabajo, decíamos con Denise, también a veces cuando visualizamos estos datos se ve como una porción o una parte de la situación de violencia, pero quedan otras formas invisibilizadas. Por ejemplo, y ahora cercanos a lo que fue el informe sobre suicidio, lamentablemente los niños que deciden, ¿sí? o que toman, digamos, o que sienten la necesidad de no vivir más, de no querer vivir más. O como mucha gente dice, yo obviamente no es un tema que maneje, pero muchas veces escuché y me pareció como bastante interesante esto de que no quiero vivir más así.
Entonces, cuando vemos que para muchos de los niños las situaciones de violencia son cotidianas, las situaciones de maltrato, las situaciones de abuso, uno también se pregunta quién quisiera seguir viviendo así, ¿no? Entonces ahí como que hay un compromiso también bastante importante con seguir avanzando en otros temas que también hacen a la violencia hacia los niños y adolescentes. Por otro lado, también la información disponible es insuficiente, se encuentra desarticulada, además de estar concentrada mayoritariamente en sectores de pobreza, lo que impide dar cuenta real del fenómeno. Y además otro tema que también es importante es corremos el riesgo de que al tener la información centralizada y sesgada en las instituciones que intervienen con la infancia y con la infancia en situación de vulnerabilidad, también generamos un mecanismo en el cual explicamos la violencia a partir de la pobreza porque es lo que tenemos. Y muchas veces las lecturas lineales ahí pueden ser bastante complejas. La violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como decía también Macarena al principio, es un fenómeno que atraviesa todas las franjas sociales, pero que lamentablemente, como sabemos, el sistema toma una porción de la totalidad y esa porción de la totalidad que toma en general es las situaciones de pobreza, ¿sí? La pobreza está sobreintervenida, está hiperestudiada y no tenemos datos reales o concretos de qué pasa en otros estratos sociales, ¿no? Bien, ¿cómo entendemos la política de protección? Lucía un poco ya les contó, la idea no es que salgan con una sobredosis de aldeas infantiles, sino que conozcan un poco cómo trabajamos. Esta política, bueno, es del año 2008, se implementa en Uruguay a partir del año 2012. Y también, como les contaba Lucía, nos centramos en lo que son las normas de Keeping Children Safe, que es una coalición de organizaciones. Y más allá de contarles ahora un poquito cómo se organiza, yo creo que una cosa muy importante, y a mí en uno de los talleres fue algo que me hizo como mucho sentido, que fue la cuestión de que cualquier organización que trabaje con niños, niñas y adolescentes tiene que tener una política de protección infantil. No importa que sea un merendero y que sean voluntarios y que atiendan a 10 niños. Tienen que tener y tienen que acordar conjuntamente cómo van a tratar a sus niños, cuáles son los enfoques desde los que van a trabajar, qué van a hacer si los niños se ven vulnerados en sus derechos, ¿sí? Esto no tiene que ver con un sistema muy sofisticado, capaz que ustedes lo ven así y dicen, bueno, aldeas infantiles trabaja a nivel del mundo, tienen coordinadores regionales. Bueno, sí, eso es porque es por el volumen, digamos, y el tipo de organización que somos. Pero quizás muchos de ustedes están acá y dicen, bueno, nosotros somos una cooperativa, gestionamos un CAIF, no sé, me dicen todo esto, me suena como un poco grande. No, quizás es esto, iniciar un proceso de trabajo juntos y decir, como CAIF del departamento de, no sé, Paysandú, nosotros vamos a decir que esta es nuestra política de protección infantil. Así vamos a tratar a nuestros niños, esto es lo que nos proponemos y esto es lo que vamos a hacer para que eso suceda. Y justamente las 4 normas de Keeping Children Safe un poco nos hablan de eso. La primera norma, contar con una política, definir qué es lo que vamos a hacer. La segunda norma, centrarnos en nuestro equipo de trabajo, nuestro personal, cómo los vamos a capacitar, cómo los vamos a formar, qué herramientas les vamos a dar para el trabajo cotidiano. La tercera norma habla de los procedimientos, bueno, cómo lo vamos a hacer, no solamente Samuel el otro día cuando preparábamos un poco decía, el compromiso con la protección infantil no tiene que ser discursivo, ¿no? No es solamente decir, bueno, nosotros queremos que los niños, no, sino es decir, nosotros queremos todo esto y a su vez generamos este conjunto de procedimientos y herramientas que dan soporte a lo que nosotros teóricamente y como enfoque entendemos. Y por otro lado, la última, la responsabilidad de la organización en controlar y revisar estos procesos, ¿sí? No solamente decir, hacemos esto, hacemos lo otro, sino decir, lo hacemos, lo monitoreamos, lo auditamos y mostramos nuestros resultados. Bien, la política entonces tiene estos 4 pilares que también Lucía les comentó, la conciencia, la prevención. Nosotros ahí como Aldeas Uruguay venimos trabajando realmente un montón, venimos intentando generar estrategias diversificadas, no solamente formar a nuestros equipos y generar herramientas concretas para el trabajo, sino también generar instancias como para la población en general, hacer campañas, hacer difusiones, hacer actividades como esta, poder sentarnos, poder discutir, poder acercar a las personas con las cuales nosotros trabajamos y brindar como ese conocimiento. Y después la otra parte, obviamente, que es todo el componente de denuncia y respuesta. Una vez que pasa una situación de vulneración con alguno de los niños que participan de nuestros programas, tanto sea de cuidado alternativo como de fortalecimiento familiar, bueno, ¿cómo procedemos? ¿Sí? Y eso está estipulado, estandarizado. En el material que se les entregó a cada uno de ustedes van a encontrar un marco de protección sobre
una adaptación, digamos, de la política de protección a nivel local, y ahí están todos los pasos que realizamos cuando hay una situación de desprotección. Por otro lado, y también lo comentaba Lucía, la política de protección se basa por un lado en el Comité Nacional, los comités locales de protección infantil. Aldeas Infantiles está en Montevideo, Canelones, Florida, Paysandú y Salto, y en cada uno de esos departamentos existe un comité local de protección que es el encargado, digamos, de a nivel local generar instancias en las mismas líneas que veíamos antes, ¿no? Conciencia, prevención, denuncia y respuesta. Cada uno de los comités genera estrategias en relación a esas 4 pilares de la política. Y después un Comité Nacional de Protección Infantil que está integrado por la Dirección Nacional, que está integrado por el asesor en desarrollo de programas, por Patricia también, la asesora en gestión humana, y bueno, y yo como coordinadora de protección. Nosotros 4 a nivel nacional, digamos, acompañamos el trabajo de los comités y generamos distintas estrategias de trabajo más globales que no tienen únicamente que ver con casos puntuales, digamos, de desprotección. Bien, en este proceso que venimos realizando desde hace varios años, definimos la necesidad de contar con una estrategia nacional de protección infantil. Dijimos, bueno, estamos haciendo un montón de cosas, tenemos que ordenar, tenemos que focalizar, qué queremos hacer, a dónde queremos ir, cuáles son los resultados que queremos obtener y también cuáles son las líneas estratégicas que vamos a tomar. Ahí nosotros, realmente como contaba Lucía, el trabajo de la red de protección ha sido como muy enriquecedor, entonces tomamos estos 3 ejes que son los entornos seguros y protectores, las prácticas abusivas sexuales y las conductas sexuales problemáticas y la participación infantil y adolescente. Estos son como los 3 ejes fundamentales, digamos, de nuestro trabajo. Podríamos decir mucho de cada uno de ellos, pero bueno, la idea no es aburrirlos. Entonces, por un lado, cuando hablábamos de protección infantil y de la política, dijimos, bueno, para los adultos vamos a hacer un marco de trabajo, que es el que yo les contaba que tienen ustedes en sus materiales, y después otra de las cuestiones que estamos como muy contentos es con un proceso que hicimos a través de un llamado abierto a propuestas en convenio con el CLAE. Realizamos audiovisuales para los niños, niñas y adolescentes en los cuales trabajar directamente acerca de sus derechos. Estos audiovisuales se dividieron por tramos etarios. Ahora les voy a mostrar uno de cada uno. Y la idea es trabajar directamente con los niños y adolescentes y poder mostrarles a través de una herramienta lúdica y a través justamente de los videos cuáles son esos derechos, cómo deben protegerlos, con quiénes pueden contar. Realmente una de las cosas que veíamos es, venimos trabajando mucho con los adultos, venimos generando como muchos procesos de formación a nivel interno, a nivel externo también, pero sentíamos que nos faltaba aún profundizar más en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, la idea es contarles y mostrarles también los videos. Como les decíamos, hicimos un convenio con CLAE y ahora les voy a mostrar el primer video. Eso no sé si quedó claro, para cada tramo etario, son 4 videos que nos muestran las formas de abuso. Ahora vamos a ver el de los más chiquitos, vamos a ver el de abuso físico. Aprendiendo a valorarme. Yo soy especial, no dejo que nadie me haga creer lo contrario. Mi cuerpo me pertenece, aprendo a cuidarlo y protegerlo. Los niños y las niñas tenemos derecho a crecer felices. Nadie debe lastimarte. Los gritos, insultos y golpes nos hacen daño. Recuerda que tienes derecho a expresar lo que sientes y a contar lo que te pasa, porque hay adultos que confían en ti y pueden ayudarte. Te damos estos superpoderes para que te protejan. Y si te encuentras en problemas, sepas defenderte. La supercapa para que tengas la valentía de los héroes y las heroínas y puedas pedir ayuda. Las niñas y los niños tenemos derechos y los adultos deben respetarlos. Nos llevó mucho tiempo, por allá anda Alejandra Yerbolino, que apoyó todo el proceso de construcción de la estrategia y también de los videos y el trabajo en conjunto con la gente de CLAE.
y también varios compañeros de los comités locales que participaron también del proceso de discusión. Y cuando íbamos a hacer este material decíamos, bueno, no queremos que los niños sean vistos solamente como víctimas desde un lugar como triste, ¿no? Apagado. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos dar un mensaje en poco tiempo? Piensen que este video lo van a ver niños que tienen menos de 5 años. Los que tenemos hijos o sobrinos o amiguitos o vecinos sabemos que los niños de 5 años no están mucho quietos, por suerte. Entonces tenía que ser como algo corto, que los enganchara, que les gustara y a su vez que dejara como un mensaje bastante claro. Y esta idea como de los héroes, las heroínas, ¿no? El tener el valor de decir que no, pero si no puedo decir que no, pedir ayuda, ¿sí? Entonces, bueno, esto en este proceso de construcción fue como bastante, digamos, delicado poder abarcar todas esas líneas. Después vamos a ver ahora un video que está orientado hacia niños entre 6 y 12 años. Acá, bueno, van a ver que ya obviamente hay como posibilidad de incluir más texto y como más ideas. Este es sobre la negligencia. Aprendiendo mis derechos. Todos tenemos formas diversas de ser, vivir, sentir y expresarnos. Todos somos diferentes, pero iguales. Todos somos diferentes pero iguales. ¿Sabes por qué? Porque tenemos iguales derechos. Sin importar en qué lugar hemos nacido, cuál es nuestro género, cómo seamos o las cosas que nos gustan. Desde que nacemos tenemos un montón de derechos. Y una ley internacional que nos protege. ¿Lo sabías? Es la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Descansar, jugar, estar con otras niñas y niños son nuestros derechos. Y también son derechos ir a la escuela, alimentarnos y recibir ayuda y cuidados cuando estamos enfermos. Es que todas las niñas somos importantes y esos derechos existen para protegernos. Son los adultos que nos rodean quienes deben velar por nuestros derechos, dándonos cariño, cuidado y protección. Las niñas y los niños tenemos derechos y los adultos deben respetarlos. Vieron que el formato es medio parecido. Los niños van creciendo y bueno, sigue como el proceso y vamos como agregando más ideas. Y después teníamos el desafío de los adolescentes, ¿no? Entonces decíamos, bueno, los niños siguen creciendo, ¿cómo hacemos? Ahí decíamos, bueno, lo que no podemos hacer con los adolescentes es infantilizarlos, eso también lo sabemos. Entonces ahí hicimos todo un cambio. Lo único que se mantiene en común, lo único que sigue, digamos, como hilo conductor es la música y bueno, ahora les muestro. En este caso vamos a ver el de abuso emocional. La adolescencia es una etapa única, donde se producen de manera acelerada muchos cambios. Se transforma tu cuerpo, cambian tus intereses y tu forma de ver el mundo. También se transforman tus emociones. Tal vez te sucede que pasas de la alegría a la tristeza o al enojo rápidamente, ¿verdad? Es normal que esto pase, porque la adolescencia es como un torbellino. Si tus actitudes o tu forma de ser despiertan una reacción violenta en tu entorno, debes pedir ayuda a las personas en las que confías. Es violencia cuando alguien te grita, te insulta o se burla de ti. También lo es cuando te acosan, te humillan, te ignoran, te excluyen, te discriminan o amenazan. Este tipo de violencia se llama abuso emocional. Y puede suceder en tu casa o en tu lugar de estudios. Porque el maltrato entre compañeros también existe. Se llama acoso o bullying. Es cuando dentro de un grupo, tú o algún amigo o amiga es objeto de bromas, insultos o amenazas cotidianamente. Aunque estas actitudes pueden ser habituales, nadie debe aceptarlas. Si esto te sucede o le sucede a alguien de tu entorno, no guardes silencio. Si te encuentras en problemas, acércate a personas en las que confíes. Ellas te brindarán su apoyo. Y acuérdate que tú también debes apoyar a aquellas personas que lo necesiten. Porque cortar un círculo de violencia es responsabilidad de todas y todos. Las adolescentes y los adolescentes tenemos derechos, y todas y todos debemos respetarlos.
Bien, bueno, entonces, en total son 12 videos. Esos videos los subimos a nuestro canal de YouTube, los pueden buscar. Después, obviamente, si alguien tiene algún tema de tecnológico o algo, se contacta con nosotros y buscamos la vuelta para que los pueda tener. La idea es, nosotros estamos trabajando a nivel de los comités locales para que todos los niños, niñas y adolescentes que participan de nuestros proyectos tengan una instancia y un taller. También hicimos una guía que también está colgada en la página web. Es una guía de apoyo a los talleres. Estos videos, la idea es que se vean los 4 juntos con los niños. No tiene que ser el mismo día, obviamente. La sugerencia es que sea en un proceso corto de tiempo. Y esa guía lo que hace es sugerir actividades para cada tramo etario. Muchos de ustedes están acostumbrados a hacer talleres, actividades con los chiquilines, capaz que algunas de las sugerencias que ven les parecen interesantes, capaz que otras las descartan, pero nos parecía también interesante, junto con los videos, generar un material de soporte para que quienes quieran realizar los talleres tengan por lo menos una guía como para trabajar. ¿Sí? Bien, bueno, cerrando un poco, pensar también juntos en algunos desafíos, ¿no? Lo primero, nosotros como organización y desde lo que es la sociedad civil organizada, la responsabilidad también de, en conjunto con el Estado, seguir generando respuestas, continuar transversalizando la protección infantil en todas las acciones e intervenciones institucionales. Nosotros tenemos un componente fuerte de atención directa, trabajamos con cerca de 2.000 niños a nivel nacional, pero, como decía Ana Inés, no nos alcanza eso, ¿no? O sea, el sueño, lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos y para lo que trabajamos es para construir procesos y herramientas, como pueden ser estas versiones amigables de la política, como pueden ser otros documentos también que hemos compartido, que les sirvan a todos los que están acá, a todos los que están sentados en esta sala y también a las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, a decir, bueno, esto me sirve para trabajar con los gurises, con las familias, esto me sirve para repensar las intervenciones. Entonces ahí obviamente la capacidad y la posibilidad de poder llegar a un número como mucho mayor de niños y a poder como contribuir en conjunto como sociedad a transformar estas realidades. Seguir trabajando con el Estado, acá también surge todo el tema de las dificultades concretas frente a las necesidades de atención especial para niños, niñas y adolescentes. Como sabemos, hay muchas dificultades y acá fundamentalmente vemos el tema vinculado al tema de salud mental. En muchos casos, los niños que tienen alguna necesidad especial, nosotros no podemos como organización cubrirla y cuando necesitamos que ellos tengan un espacio adecuado justamente para dar una respuesta a su necesidad, ese espacio no existe. Entonces, bueno, eso también es como parte de los desafíos que en protección infantil seguimos trabajando en conjunto. Y el último, bueno, por poner 3, podría ser obviamente muchos más, pero bueno, por pensar en algunos desafíos en concreto, fortalecer al sistema de protección para que funcione como tal, que no depender, digamos, de las personas que están en cada lugar, ¿no? De que si conozco al de la policlínica, entonces lo llamo y sé que tengo un número, sino que el sistema se articule y que efectivamente cualquier niño en cualquier situación pueda recurrir, ya sea a su centro educativo, a su centro de salud, a su centro barrial, y pueda encontrar una ruta que lo ayude a salir de la situación de violencia. Porque, bueno, como vimos, las situaciones no son pocas, y de vuelta lo mismo, ¿no? En Uruguay tenemos pocos niños, necesitamos continuar profundizando las transformaciones que se vienen realizando y obviamente garantizando los derechos que le corresponden, ¿no? Una de las cosas que siempre trabajamos con los equipos es, nosotros no estamos dándole nada a los niños que no les corresponda por derecho, ¿sí? O sea, no es algo que les otorgamos, sino es algo que les corresponde por su condición de niños y de sujetos de derecho. Bien, y para finalizar, una frase también del informe final. Los niños están hartos de llamarse el futuro, quieren disfrutar de su infancia, libres de violencia, ahora. Gracias.